Bueno, te cuento y te preparo también. Voy a empezar a compartir, empieza hoy una serie de mensajes titulados Evangelizando. Evangelizando. Pastor nos va a hablar de predicar, no te voy a hablar de predicar. La serie de mensajes Evangelizando es porque vamos a hacer una pasada por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a hacer una pasada por todos los evangelios. Así que vamos a estar evangelizándonos, ¿sí? Vamos a estar teniendo de primera mano la mirada de Jesucristo, vamos a estar teniendo de primera mano la mirada de los discípulos, la mirada de Dios hacia el mundo. Vamos a entender, vamos a captar, vamos a tomar este evangelio de una manera mucho más pura, más profunda y más al hueso. Vamos a ir al origen, porque cuando las cosas se ponen difíciles en el mundo hay que volver al origen para no perder el rumbo. Y para no perder el rumbo, vamos a empezar esta serie llamada Evangelizando. Vamos a empezar con el Evangelio según San Marcos. Así dicen algunas Biblias, el Evangelio de Marcos, dice otras Biblias, pero vamos a empezar esta serie desde el punto de vista entonces de Marcos. Quiero invitarte a leer, hoy tengo una versión especial que es la traducción... Es una traducción abierta, ¿sí? Es la TLA, lenguaje actual, ¿sí? Y en Marcos capítulo 1, del 1 al 2 y del 4 al 8, dice lo siguiente. Esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. Todo comenzó como Dios lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, él va a preparar todo para tu llegada. Versículo 8 dice, bautícense y demuestren que ya no quieren hacer lo malo, solo así Dios los perdonará. También decía, después de mí viene alguien más poderoso que yo, ni siquiera merezco ser su esclavo. Yo los bautizo a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Todos los que vivían en la región de Judea y en Jerusalén iban al desierto para oír a Juan. Muchos confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Este es el capítulo 1 o los primeros párrafos del capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son los evangelios. ¿Por qué los evangelios? Porque son los que hablan de Jesús y de lo que Jesús hizo mientras estuvo en la tierra. Ahora, de los 4 evangelios que conocemos, solo 2 evangelios fueron escritos por uno de los 12 discípulos de Jesús. El primero es el evangelio de Marcos y el otro es el evangelio de Juan. Sí, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas ni Mateo fueron discípulos de Jesús, o no fueron, mejor dicho, de los 12 discípulos que Jesús tenía. Así que vamos a empezar haciendo énfasis en esta serie titulada Evangelizando, en aprender del Evangelio, aprender de Jesús, de uno de los discípulos que fueron seleccionados por Dios y entonces seleccionados por Jesús para estar entre los 12, entre los más cercanos que Jesús tenía. Eso es el Evangelio de Marcos, ¿sí? Es el Evangelio escrito por alguien que estuvo muy cerca, que fue muy importante y que estuvo muy cerca. Así que Marcos en el capítulo 1 quiere contar la historia de cómo empezó la evangelización o cómo empezó el evangelio que conocemos y tenemos hasta hoy. Y de eso es de lo que hoy quiero compartirte en esta serie que comenzamos el día de hoy. Quiero compartirte y quiero que repasemos cuál es nuestro evangelio según Marcos. ¿Cuál es el evangelio según Marcos? Si este mensaje tuviera que tener un título, el título sería El Evangelio según Marcos. Porque en estos primeros párrafos, Marcos nos enseñó el Evangelio. Resumió prácticamente todo el Evangelio en unos primeros párrafos. En lo que leímos recién está prácticamente todo explicado.
Y después va a entrar específicamente en enseñanzas de Jesús. Así que quiero que hagamos énfasis en el Evangelio según Marcos. Marcos, discípulo de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús, escribió y dejó en claro cómo empezó este Evangelio. Y eso es lo que hoy quiero compartirte, eso es lo que hoy quiero de alguna manera enseñarte, alentarte y empujarte a creer, a vivir y a experimentar. Evangelio, para empezar por el principio, significa buenas nuevas o buenas noticias. Cada vez que vos escuches que se dice el Evangelio según Marcos, es las buenas noticias que trajo Marcos. Cada vez que vos escuchás que alguien dice ahí va un evangélico, es alguien que lleva buenas noticias. ¿Sí? Evangelio significa buenas noticias. Vamos a empezar por ahí. Así que nosotros, siendo evangélicos, quiero que sepas que somos buenas noticias andantes. Así que no andes por la vida como quien tiene ganas de andar y llevando para todos lados malas noticias. Si sos evangélico, sos portador de buenas nuevas, de buenas noticias. No seas ese que anda llevando todo el tiempo a todo el mundo las noticias malas. Che, ¿no viste? Ahora es una cosa de loco. Ahora seguro se venga la tercera ola. Ahora seguro las vacunas no funcionen. Ahora seguro las vacunas no llegan. Ahora seguro, viste, que la economía va a colapsar. No seas de los que llevan las malas noticias. Sé un evangélico y dedícate a hablar de las buenas noticias que Dios tiene para el hombre. ¿Te animás a decir amén? De alguna manera quiero que entiendas esto. El mundo está súper complicado, está complejo encontrar trabajo, está complejo mantenerse con salud, está complejo entender el egoísmo que hay en el mundo entero, el dolor que está sintiendo en este momento la humanidad. Y nosotros somos los responsables de llevar buenas noticias. En el contexto donde si uno se dedica a mirar la televisión, lo único que recibe son noticias negativas, nosotros seríamos el noticiero de las buenas noticias. Somos los únicos que tenemos algo bueno para decir en medio de un montón de cosas o noticias que lo único que hacen es meternos un bajonazo, bajarnos el deseo a veces hasta de querer vivir, de querer intentar algo. Somos nosotros los portadores de noticias buenas. Espero que empieces a verte así a partir de hoy. Espero que cuando te mires al espejo la próxima vez digas, yo no puedo andar por todo el mundo llevando crítica, problema, confesando que las cosas van a andar mal, porque yo soy un evangélico, yo soy un portador de buenas noticias, yo soy lo que el mundo está esperando oír, tengo en mí lo que el mundo necesita oír, las buenas noticias que nadie le quiere dar o nadie le puede dar, pero que yo sí la tengo. Ay, vamos que te animo, vamos. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias según Marcos? Y según lo que leímos en este capítulo 1, en estos primeros párrafos, las buenas noticias tienen dos ejes principales. El primer eje, según Marcos, es Jesús como Hijo de Dios. Eso es lo que leímos recién. O sea, Jesús como Hijo de Dios. En el versículo 1:1 ahí empezando, dice, esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y es el Mesías. Esos son los dos ejes que tienen el Evangelio. O Marcos basa todo el Evangelio en estos dos ejes. Jesús como Hijo de Dios, número 1. Jesús no como un profeta más. Hubo muchos profetas en la Biblia. Y hay hasta hoy profetas de Dios. Pero el Evangelio trata de Jesús no como un profeta, sino como el Hijo de Dios. El Evangelio trata de Jesús como el Hijo de Dios, no como un buen tipo, no como una buena persona, no como un buen ser humano. El Evangelio trata de la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios hecho hombre y sigue siendo el Hijo de Dios ahora resucitado. Ese es el principio, el eje principal o uno de los dos ejes principales del Evangelio. Jesús no era un profeta más, Jesús no era sencillamente una buena persona. Si Jesús hubiera sido una buena persona, podríamos haberlo confundido tal vez con Gandhi, tal vez con la Madre Teresa de Calcuta o tal vez con alguna otra buena persona. O que aparenta ser una buena persona, porque Jesús mismo dijo, bueno, no hay ninguno.
Pero suponiendo, ¿no? Viste que a veces la mirada del hombre dice, bueno, este me parece bueno, qué sé yo, ayudó mucho. Bueno, Jesús, el eje del evangelio nuestro no es un Jesús que era bueno, es un Jesús que era el Hijo de Dios. El eje del evangelio nuestro, que creemos, que vivimos, es que Jesús no era un profeta más. No era un profeta como fue Mahoma, ni siquiera era un profeta como lo fue Elías. Jesús era el Hijo de Dios. Y ese es el eje principal de nuestra buena noticia, que Dios envió a su Hijo al mundo. Y la número 2, o el segundo eje central, que nombra Marcos, es Jesús como único Salvador. Jesús como el Mesías, el elegido para salvar. El único que podía ser elegido para salvar. Eso es el Mesías. El único, el que está ungido con un determinado fin específico, único, que era poder salvar a la humanidad. Ese es el segundo eje. Jesús como Salvador. Jesús como el único camino, Jesús como la única verdad, Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús como el Mesías, el Salvador. Si no hubiera sido esa la realidad, si Marcos dice, si yo no destaco esto, podemos llegar a caer en la confusión que cayó la Iglesia Católica poniendo a María como intermediaria entre Dios y los hombres. Y eso no es así. Con mucho respeto y con mucho amor, tengo que decirte que el Evangelio trata de Jesucristo como el único camino a Dios, como el único mediador entre Dios y los hombres. Así es que también lo presenta Marcos. Así que el Evangelio consta de dos ejes. El primero, Jesús como Hijo de Dios, y el segundo, Jesús como el Mesías. Esa es la buena noticia. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, como el Salvador del mundo. Y eso es una muy buena noticia. Eso es el Evangelio, o son los dos ejes principales del Evangelio. ¿Se entiende? ¿Sí? Escribime ahí, por favor, si se entiende. Así que también sería bueno que estos dos ejes sean el centro de nuestra predicación cuando encaramos a alguien para querer predicarle. Nosotros no hablamos de un profeta más, nosotros hablamos del enviado de Dios, del Hijo de Dios. Nosotros no hablamos de sencillamente una buena persona que tuvo una buena filosofía, sino que nosotros hablamos de quien es el Hijo de Dios, que vino al mundo con el objetivo de darnos la oportunidad de ser salvos. Sería bueno que prediquemos así el Evangelio, porque eso es el Evangelio. ¿Ok? Bueno. Mientras seguimos leyendo ese sencillo primer renglón, donde entiendo yo que está parte esencial del Evangelio, también dice que comenzó como había anunciado. Cuando leemos ahí en Marcos dice, todo comenzó como lo había anunciado por medio del profeta Isaías. Así que el Evangelio comenzó como algo anunciado previamente. Eso es lo que dice Marcos, y para nosotros es sumamente revelador. No solo los dos ejes que Marcos nos dio son reveladores, sino que esto que acaba de decir es revelador. Porque dice que todo esto comenzó como Dios ya lo había anunciado anteriormente a través del profeta Isaías. Y esto quiere decir que está empezando con Juan el Bautista, que dice, preparaba el camino del Señor, enderezaba las sendas. ¿Para qué? Para que venga ese Hijo de Dios que era el Mesías. Juan estaba preparando todo para que Él venga. Pero todo este evangelio entonces comenzó como Dios lo había dicho a través del profeta Isaías. Eso a nosotros nos dice por lo menos 5 cosas. La primera, nuestro evangelio o nuestra buena noticia, como quiera significa lo mismo. Nuestra buena noticia o nuestro evangelio no es casual. El evangelio no es casual. Fue planificado por Dios. Nuestra buena noticia
no es el producto de la casualidad, sino que es el producto de la planificación de Dios. Dios planificó esta buena noticia desde la eternidad y desde el cielo y la bajó a la tierra para que la podamos compartir y para que la podamos vivir, por supuesto. El Evangelio no es improvisado, el Evangelio es planificado. Y eso trae seguridad. Es decir, lo que yo estoy viviendo no es producto de la casualidad o la improvisación, es el resultado de la planificación de Dios. Dios planificó este Evangelio y eso es lo que lo hace poderoso. El Evangelio es el plan de Dios para la salvación del hombre. Alguien diga amén, si se anima, por favor. Número 2, nuestro Evangelio, como te dije, no es una improvisación en un sentido, ni es una casualidad, sino que es el cumplimiento de lo anunciado por otros. Nosotros empezamos a vivir lo que otros anunciaron. Algo planificado, algo preparado. Nuestro Evangelio no es entonces inventado. Nuestro Evangelio, nuestra buena noticia, es inspirada por Dios. ¡Wow! Poderoso. No tenemos un Evangelio improvisado, no tenemos un Evangelio inventado, tenemos un Evangelio que viene inspirado por Dios. Por eso Isaías lo adelantó, por eso Juan lo cumple y por eso nosotros lo vemos cumplido en Jesucristo y lo vivimos hasta el día de hoy. Fue inspirada por Dios esta buena noticia. No fue el producto de uno que dijo ahí, a ver, creo que puede ser tal cosa. No, viene de inspiración de Dios directamente al hombre, para que cuando el hombre lo vea lo pueda recibir y diga, esto es de Dios. Nuestro Evangelio, nuestra buena noticia, viene inspirada por Dios. Es poderoso todo lo que nos enseña Marcos. Es poderoso saber qué es este Evangelio que nosotros creemos. ¿Qué es lo que, cuando yo digo evangélico, qué es lo que significa todo lo que te estoy diciendo? Nuestra buena noticia no es una falsa esperanza, sino que es el cumplimiento de una promesa. No es una esperanza sin cumplimiento. Estamos viviendo el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo al hombre. No vivimos de falsas esperanzas, vivimos de la realidad de lo que Dios le prometió al hombre. Dios anunció en Isaías que iba a venir Juan para que después de Juan venga el Hijo de Dios, el Mesías, a traer la buena noticia de que el hombre puede reconciliarse con Dios. ¿Y qué vivimos hoy? El cumplimiento de la palabra. No vivimos falsas esperanzas, vivimos hechos concretos y reales. Nuestro Evangelio es real. Tiene cumplimiento en estos días. Existe, no es la falsa esperanza de algo que podría ocurrir, es un hecho verídico, comprobable y que hoy lo estamos viviendo y disfrutando. Por eso es una buena noticia. Por eso es una buena noticia. Nuestro Evangelio no es una filosofía. Las buenas noticias que tenemos nosotros no es una filosofía basada en algo que es poco tangible o que es poco alcanzable. Nuestra buena noticia no es una filosofía, es un hecho comprobable que puede ser alcanzado sencillamente con la fe. Con solo creer, uno lo puede alcanzar. No es una filosofía, es un hecho concreto para los que lo creen. Se vuelve una realidad para aquel que se anima a creerlo. Eso es evangelio. Ese es el evangelio según Marcos. Eso es lo que nosotros somos y deberíamos creer según Marcos, discípulo de Jesús. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Así que mientras Marcos está explicando cómo nace este evangelio, él dice, bueno, comenzó de esta manera. Estos son los dos ejes principales. Esta es la realidad del evangelio. Lo anunciaron los profetas. Llegó Juan el Bautista. Preparó el camino.
y vino Jesucristo. Así que esto es algo impresionante. Dios ya envió a Juan el Bautista. Así que el camino ya fue preparado. Eso habla de tiempo pasado. Decí conmigo, pasado. Juan el Bautista es tiempo pasado. Quiere decir que el camino que él preparó hoy ya existe. Jesucristo es un camino vivo que existe y que hoy puede ser transitado. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan preparó este camino y acá llegué. Juan quitó lo que estaba estorbando en el medio para que yo pueda venir y hacer ese camino nuevo y vivo. En lo que Juan hizo es en el pasado. Quiere decir que hoy puedo caminarlo, puedo transitarlo y puedo vivirlo. Esta buena noticia del Evangelio puedo vivirla hoy. No necesito esperar que venga Juan, Juan ya vino. No necesito esperar que venga Jesús, Jesús ya vino. Jesús ya murió, ya resucitó y yo puedo andar en sus caminos. Eso es Evangelio. Eso es el Evangelio. Gloria a Dios. Dice que Juan los bautizaba para arrepentimiento. Depende de la versión, pero eso es lo que quiere decir. Es que el Evangelio es un arrepentimiento o un cambio de manera de pensar y de vivir, de querer vivir. Cambia mi manera de cómo veo la vida, cambia mi manera de cómo quiero vivir. Eso es un arrepentimiento. El Evangelio trae al hombre un arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de mente tan grande que no teme expresarse de manera pública. Tan grande es el cambio que el Evangelio puede traer a una persona que se manifiesta públicamente sin ningún temor. Por eso la Biblia dice que la gente acudía a Juan y se arrepentía de sus pecados, o sea, quería cambiar de vida de manera natural, y entonces iban a ser bautizados. No tenían ninguna vergüenza en decir, yo llego hasta acá teniendo pecado, yo tuve pecado, yo vivía a espaldas de Dios, yo vivía distanciado de Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada, pero cuando acepté este Evangelio, mi vida cambió tan radicalmente, entendí que necesitaba un cambio tan radical, permití que cada cosa que Dios enseñó, que Jesús enseñó, se haga tan real en mi vida, que no tengo ninguna vergüenza, ninguna pena de decir, sí, mi vida estaba mal, hoy quiero cambiarla, hoy la rindo a Jesús. Eso es Evangelio. Eso es el resultado del Evangelio en un ser humano. Lo cambia, lo transforma. El cristiano sufre una metamorfosis. Era una cosa y pasa a ser otra totalmente distinta. Qué poderoso que es el Evangelio que tenemos. Que transforma. Si sabré yo el poder del Evangelio, cómo transformó mi vida. ¿Pudieras decir vos lo mismo? Estoy seguro que sí. Si estás del otro lado mirándome es porque el Evangelio a vos también te transformó. Porque el Evangelio es poder de Dios para transformación del hombre. Amén. ¿Qué más dice Marcos? El Evangelio entonces es el poder para confesar pecados, pero el Evangelio también es el poder para el perdón de los pecados. Mirá, vamos a hablar clarito. Un cristiano que no es capaz de confesar sus pecados es porque sencillamente no se ha arrepentido todavía. Número uno. O número dos, porque en ese arrepentimiento todavía no descubrió el amor de Dios, que no lo va a venir a castigar, sino que lo va a venir a perdonar. El que no confiesa el pecado es porque todavía no ha probado el amor de Dios, no ha comprobado el Evangelio, que a todo aquel que se anime a confesar su pecado, le será perdonado. No lo comprobó todavía.
Pero cuando uno acepta el Evangelio y dice, wow, yo creo que esto es real, yo creo que esto es distinto, creo que si viene del Hijo de Dios, que es el Salvador que Dios envió al mundo, tiene que haber amor en esto, percibo el amor en esto, siento el amor en esto, por lo tanto no tengo miedo de confesar mi pecado. ¿Por qué? Porque sé que del otro lado lo único que voy a encontrar es perdón. Eso es la buena noticia. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia que tenemos para compartirle al mundo. Vení tranquilo a la iglesia confesando tu pecado, que Dios te va a perdonar. No importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste antes de ayer, no importa lo que hiciste cuando eras joven, no importa los errores que cometiste delante de Dios. Él puede perdonarte si te animás a confesarle tu pecado y decirle, Señor, estuve mal, me arrepiento, dame una oportunidad. Él va a perdonarte. Hermano, eso es una muy buena noticia. Esa es la buena noticia que tenemos en el Evangelio. Que hay perdón de pecados para aquel que se anima a confesar. Porque el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza la libertad, alcanza el amor, alcanza el cambio de vida. Alcanza el perdón. El perdón es lo que te cambia la vida. Cuando uno sabe o se descubre perdonado por Dios después de haber confesado, su vida cambia naturalmente y no puede evitar que el cambio ocurra. Porque cuando uno acepta el perdón lo libera a uno de la culpa. Uy, poderoso lo que estoy diciendo. Es poderoso, es poderoso. Cuando uno acepta el perdón de Dios, el perdón te libra de la culpa. Y cuando un cristiano, un ser humano camina sin culpa, camina diferente. Mirá si no tenemos buenas noticias para compartir. Mirá si vos pudieras decirle a alguien que vos sabés que vive con esa culpa. Decirle, mirá, yo no sé qué hiciste mal. No sé qué te tiene tan culposo. No sé qué te tiene tan angustiado. No sé qué es eso que te tiene tan ahí. Pero si le decís, si le pedís perdón a Dios, Él te va a perdonar. Ah, hermano, eso te cambia la vida. Por eso Marcos dice, esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias que tenemos para compartir. Que Dios perdona a todo aquel que confiesa su pecado. Amén. Qué belleza, ¿verdad? Qué belleza. ¿Cómo no va a ser una buena noticia si podemos decirle a alguien que puede empezar de nuevo? Imagínate que vos fueras una persona que mete la pata desde que nació, básicamente. Y todos metemos la pata desde que nacimos. Pero imagínate que yo te dijera, si vos te acercás a este Evangelio, si te acercás a Jesús, si te animás a creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios y que te puede dar la oportunidad de perdón y de darte una vida eterna, escúchame, desde hoy tu vida es como que empieza de nuevo. Porque Dios borra tu pasado y empezás a vivir una vida nueva. ¿Qué no darían algunos por decir, pero ¿puedo sentir que empiezo de nuevo? Sí, eso es Evangelio. Esa es la buena noticia. Podés borrar y volver a empezar. Qué buena noticia. ¿Por qué decimos que es buena noticia? Para aquella persona que se ha equivocado tanto en la vida y sufre hoy la culpa o la angustia o los problemas que le generaron, los errores que tiene. Si supieran que si se acercan a Cristo, Él puede borrar todo y hacerlos comenzar de nuevo. ¿Qué no pagarían? Pagarían plata por algo así. Pero encima Jesús les dice, pero no es por pago, no necesito que pagues nada. Con que sencillamente me creas, el resto lo hago yo. Tenemos muy buenas noticias para contar, iglesia. Tenemos muy buenas noticias para contar, familia. Hay un evangelio que tiene que ser predicado. Tenés la oportunidad de empezar de nuevo. Tenés la oportunidad de vivir sin culpa. Tenés la oportunidad de sentirte perdonado. Tenés la oportunidad de sentirte amado. Tenés la oportunidad de ir al cielo a pasar una vida eterna todavía. Gloria a Dios. Qué lindo que es el evangelio. El evangelio borra mis errores y aún mis aciertos pasados. Pastor, ¿qué quiso decir? Ok, ya te cuento. Bueno y malo, sin Dios, sacando a Dios de la ecuación, bueno y malo
es sencillamente un punto de vista de la persona que lo habla o lo hace. Muchas veces lo que para mí es bueno, para vos pudiera ser malo. Lo que para vos es malo, para mí pudiera ser bueno. Cuando hablamos desde puntos de vista de cada uno, según la educación, según la cultura, según la formación, según la personalidad, según tantas cosas, es imposible prácticamente coincidir en qué es bueno y qué es malo entre personas. Pero cuando venimos a Dios, Dios te enseña lo que es realmente bueno o lo que es perfecto, vamos a llamarlo así. Y cuando uno descubre la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, dice, aún lo que yo creí que era bueno, aún de eso me tengo que arrepentir, porque cuando vengo a ver lo que Dios tenía, me doy cuenta que lo que Él tenía era mejor. Así que tengo que desestimar lo bueno y lo malo, porque lo que Él tiene es perfecto. El Evangelio me libra hasta de la responsabilidad de querer tomar buenas decisiones solito. Dios ya me dice cuál es la mejor decisión. Dios ya se tomó el trabajo de pensar por mí. Dios ya se tomó el trabajo viendo desde la eternidad, conociéndome a mí, conociendo el mundo y cada situación que yo voy a vivir. Él ya sabe cuál es la respuesta correcta y está dispuesto a compartírmela. Decime que no son buenas noticias. Decime que no son buenas noticias no tener que desvelarte cada noche para decir, no sé qué hacer. Y uno se rompe la cabeza pensando y quiere consultar con otro y consulta con otro. Pero Dios ya tiene la respuesta. Y si uno se acerca a Él, Él te da la respuesta y entonces todo empieza a funcionar, a prosperar, a avanzar a una velocidad que hubiera sido imposible. Decime que no es una buena noticia. Decime que no es una buena noticia el hecho de que Juan dice, mira, el que viene, que es el Evangelio, que es Jesucristo, yo no soy digno ni de ser su esclavo o de desatar su sandalia, dice otra versión, pero está bien porque está relacionada a ser esclavo. El esclavo de la casa era el que cuando llegaba un invitado desataba las sandalias de la persona y lavaba los pies. Así que Juan dice, yo no merezco ser su esclavo, sin embargo, Él viene a salvarme. Decime que no es una buena noticia. Ay, decime que no tenemos tanto bueno para compartir con el mundo. No merecemos ni siquiera ser esclavos de Él. Sin embargo, Él vino a salvarnos. Pavada de noticia. ¡Qué buena noticia! No merecía nada bueno, pero Él vino a darme todo. Eso es una buena noticia. Eso es Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la transformación por medio del Espíritu Santo. Lo último que destaca Marcos y lo último que te voy a contar yo es que Juan dice, yo los bautizo en agua, pero Él, hablando del Hijo de Dios, que es el enviado de Dios para darme la oportunidad, que es el único camino a Dios, Él los va a bautizar con Espíritu Santo. Él va a poner en mí de su mismo espíritu y de una manera totalmente gratuita. Decime que no son buenas noticias. ¿Y para qué me sirve que Él me comparta un poco de ese espíritu que Él tiene o de ese mismo espíritu? Para poder vivir como Él vivió, para poder vencer el pecado, para poder vencer cada obstáculo que la vida y el diablo te presentan, para poder caminar de manera recta delante de Dios, para poder vencer cada debilidad, para poder avanzar en todo el plan y el propósito y el proyecto que Dios tenía cuando pensó en vos y te trajo a este mundo. Para eso necesitamos al Espíritu Santo y Jesús me lo quiere dar de manera gratuita. Si yo tan solo puedo creer que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para darme esta oportunidad y que Él puede darme esta oportunidad, entonces yo puedo recibirla y eso hace que esto sea una muy buena noticia. Esto es el Evangelio, que puedo tener el mismo Espíritu de Dios en mí para poder andar como Dios manda sin ninguna dificultad, para poder obtener cada cosa que Dios quiere darme sin ninguna dificultad, porque tengo mi ayudador. Paracleto es la palabra que usa la Biblia. Es el quien está atento para ayudar, quien está pendiente, quien es la ayuda idónea, correcta, para llevar a cabo una tarea. Y quiere dármelo.
Dijo, Él va a meterlos dentro de esto, en ese ayudador, va a darles al Espíritu Santo. Es una muy buena noticia. El Evangelio son muy buenas noticias. Según Marcos y según lo que nuestra fe dice, porque creemos lo que Marcos escribió inspirado por Dios, el Evangelio son buenas noticias. Así que para resumirte, recibimos nosotros una buena noticia, o el Evangelio. Eso es lo que recibimos. Es lo mismo que tenemos que dar, porque de eso consta el Evangelio. Recibimos de alguien la buena noticia. No sé quién fue que te predicó a vos, no sé quién fue que te acercó esta noticia a vos, pero podés ser vos ahora el que le lleve esta misma noticia a otro. Podés ser vos el que cambie la vida, primero el día, o el momento, el día, la semana, el mes y la vida de alguien con una simple, sencilla, buena noticia, que es este Evangelio es para todos. Impresionante. Recibimos de alguien la ayuda para llegar al camino. Podemos transformarnos nosotros de alguna forma en Juan el Bautista y preparar el camino para que Jesús llegue a la vida de alguien. Eso también es Evangelio. Recibimos de una persona el Evangelio y podemos transformarnos nosotros en una persona a través de la cual Dios haga llegar el Evangelio a otro y le cambie la vida para siempre. Recibimos salvación eterna por medio del Hijo de Dios y podemos llevarle a otro salvación eterna, no solo temporal, sino eterna. Eso es Evangelio. Recibimos perdón de pecados y la oportunidad de empezar de nuevo. Y llevamos a otros perdón de pecados y la oportunidad de empezar de cero otra vez. Eso es Evangelio, esas son buenas noticias. Para eso nacimos. Recibimos al Espíritu Santo y podemos compartir e impartir a otros Espíritu Santo. Son buenas noticias. Esto es el Evangelio. Este es el resumen más puro que vos puedas tener. Es el jugo concentrado del Evangelio. En los primeros párrafos de Marcos. Vamos a pedirle ahora al Espíritu Santo que te revele la Escritura. Que te abra el Espíritu para esta serie de mensajes que vamos a seguir compartiendo sobre el Evangelio de Marcos. Porque yo creo que viene una transformación en cada uno de nosotros en la medida que profundicemos el Evangelio, que va a afectar a nuestro entorno ahí afuera, que necesita oír las buenas noticias del Evangelio y basta de las malas noticias que este mundo solo tiene para ofrecer. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sella a través de tu Espíritu Santo esta palabra en cada corazón. Muévete, Espíritu Santo, en cada uno. Moviliza, Señor, que esta palabra no caiga o no se quede, Señor, sin cumplir el propósito por el cual vos la enviaste. Señor, yo te ruego, Señor, que esta palabra cumpla el propósito por el que la enviaste. Que esta serie de mensajes cumpla el propósito por el cual los enviaste. Que podamos vivir un evangelio santo y puro. Un evangelio, Señor, una buena noticia en un mundo que no tiene buenas noticias. Permítenos, Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para tomar la amplitud de lo que este evangelio y estas buenas noticias significan, para que mañana podamos compartirlas con otros. Gracias, Señor. Muchas, pero muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.